La Biblia no es solo un libro, es la voz misma de Dios, su pensamiento y su deseo profundo para la humanidad. Cada palabra es una revelación completa y definitiva, inspirada por el Espíritu Santo, diseñada para guiarnos, corregirnos y enseñarnos a vivir plenamente. La palabra de Dios es verdad absoluta, poderosa y nunca falla. Es el fundamento de todo lo creado y lo que sostiene cada cosa que existe. Por eso, para el cristiano, es la autoridad suprema, una guía infalible en cada aspecto de la vida. Y especialmente, la palabra de Dios tiene poder para sanar y liberarnos de cualquier ruina o enfermedad. La pregunta es, ¿qué te da el derecho y la confianza para declarar la palabra de Dios con autoridad? Aquí hay 4 razones clave. 1. Eres hijo de Dios. Como hijo, tienes el derecho y la autoridad de declarar su palabra, lo que te permite hablar con confianza y poder. 2. Jesús te delegó su autoridad. Jesús te ha dado la autoridad para sanar y vencer cualquier adversidad. Con esta autoridad, puedes declarar sanidad y milagros en su nombre. 3. Dios ha puesto su palabra en tu boca. Él te ha dado palabras de vida, sanidad y bendición para que declares su verdad en todo momento. 4. Estar bajo autoridad como un centurión romano. Al comprender la importancia de estar bajo su autoridad, puedes ejercer la suya con confianza y ver su poder manifestado en tu vida. Para que la palabra de Dios cumpla su rol sanador, necesita seguir ciertos principios. Hoy conoceremos los 8 pasos para activar ese poder sanador en nuestra vida. Antes de continuar, suscríbete al canal, dale me gusta y deja tu comentario. Lo que compartas puede ser el apoyo que alguien necesita. ¿Qué te da autoridad para sanar? Paso 1. Conocer la palabra de Dios. Todo comienza al escuchar y conocer la palabra de Dios. La Biblia dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento, Oseas 4:6. Es crucial que los cristianos escudriñen las Escrituras, las lean, las escuchen y mediten en ellas. Es importante entender que todo lo que existe está bajo la autoridad de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la autoridad en todo lo que existe, incluyendo la salud y la sanidad de cualquier enfermedad, tanto del espíritu, como del alma y del cuerpo físico. También nos instruye para mantenernos sanos y disfrutar de buena salud. ¿Cómo conocer la palabra de Dios? Para conocer la palabra de Dios, es fundamental seguir varios pasos. 1. Estudia y medita en la palabra. Dios le dijo a Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien. Josué 1:8. 2. Sé guiado por el Espíritu Santo, permite que su guía te dé comprensión y revelación a tu corazón de su palabra. 3. Escucha a tu pastor o ministro, participa en los servicios y enseñanzas de tu iglesia para recibir instrucción y guía espiritual. 4. Busca lo que dice sobre la sanidad, todo lo que esté referido a la sanidad, las obras sanadoras y milagrosas de Dios, subráyalo, transcríbelo y aprende la enseñanza y ora en función de lo que encuentres escrito. 5. Haz tu devocional diario, dedica tiempo cada día para leer, reflexionar, aprender y tomar la decisión de apropiarte y practicar todas las enseñanzas y la sanidad de la Biblia. 6. Haz un plan de estudios anual, lee toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, márcalo en tu agenda como tu prioridad sagrada. 7. Refuérzate con buenos libros de estudio, recomendados por tu pastor para profundizar en tu conocimiento bíblico. Esdras es un ejemplo de dedicación al estudio de la palabra. Esdras fue un escriba y sacerdote que se dedicó profundamente a estudiar, vivir y enseñar la ley de Dios. Se comprometió a estudiar la ley de Dios con gran dedicación, Esdras 7:10, y vivió conforme a la ley, reflejando su conocimiento en su vida diaria. Además, enseñó la ley al pueblo de Israel, organizando lecturas públicas y explicaciones, Nehemías 8:1-8. Su liderazgo condujo a una reforma espiritual significativa entre los israelitas. Las lecciones de Esdras incluyen la preparación del corazón, teniendo una actitud de humildad y disposición para aprender, y el cumplimiento y enseñanza de la palabra, viviendo la palabra y compartiéndola con otros. Esdras nos muestra que conocer la palabra de Dios requiere dedicación, aplicación personal y un deseo de enseñar a otros. Puedes hacer la siguiente afirmación, reconociendo que la palabra de Dios es tu fuente sanadora. Hoy decido sumergirme en la palabra de Dios, porque ese que es la fuente de sabiduría, fortaleza y sanidad que necesito para prosperar en todas las áreas de mi vida. Cada día que paso estudiando la Biblia, me acerco más a Dios y a su propósito para mí.
La palabra de Dios es mi guía, mi luz y mi sanidad en cada paso que doy. Declaro que la palabra de Dios es viva, poderosa y sanadora en mi vida. Al estudiarla y aplicarla, estoy siendo transformado, renovado y sanado en mi mente, espíritu y cuerpo. ¿Estás listo para conocer más la palabra de Dios, que transforme tu vida y te traiga sanidad? Paso 2. Creer en la palabra de Dios como autoridad en la sanidad. Para recibir sanidad a través de la palabra de Dios, es fundamental creer en su autoridad y verdad. La Biblia nos enseña que la fe viene por el oír la palabra de Dios, Romanos 10:17. Creer que Dios es tu sanador y que su palabra es tu medicina es esencial. A continuación, se detallan los pasos para fortalecer tu fe y recibir la sanidad prometida por Dios. 1. Escucha la palabra de Dios. Dedica tiempo a escuchar y leer la palabra de Dios diariamente. Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios. Esto fortalecerá tu fe y te permitirá conocer las promesas de sanidad que Dios tiene para ti. 2. Reconoce la autoridad de la palabra. Acepta que la Biblia es la verdad absoluta y la autoridad final en tu vida. Hebreos 11:1 nos enseña, es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cree en sus promesas de sanidad, incluso cuando no veas resultados inmediatos. 3. Cree en la sanidad a través de Cristo. Confía en que la sanidad ya fue obtenida por Cristo en la cruz. Isaías 53:5 declara, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Acepta esta verdad y recibe tu sanidad con fe. 4. Ora con fe. Ora con la certeza de que Dios escucha y responde tus oraciones. Marcos 11:24 dice, por tanto, os digo que todo lo que pidáis en oración, cree que lo recibiréis, y os vendrá. Mantén una actitud de fe y gratitud, creyendo que ya has recibido lo que has pedido. 5. Sométete a la palabra de Dios. Vive conforme a los principios bíblicos, sometiéndote a la voluntad de Dios. Juan 11:40 nos recuerda, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Confía en que su palabra dará fruto en su tiempo. Josué es un excelente ejemplo de alguien que estudió la palabra de Dios y recibió grandes bendiciones. En Josué 1:8, Dios le instruyó, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien. Josué obedeció esta instrucción, meditando y aplicando la palabra de Dios constantemente. Como resultado, lideró al pueblo de Israel a la tierra prometida y experimentó muchas victorias y milagros. Puedes hacer la siguiente afirmación, reconociendo tu fe en la autoridad de la palabra de Dios para tu sanidad. Creo firmemente en la autoridad de la palabra de Dios y en sus promesas de sanidad para mi vida. Confío plenamente en que Dios es mi sanador y que su palabra, como autoridad suprema, es mi medicina. Mantengo mi fe inquebrantable, reconociendo que la sanidad ya fue obtenida por Cristo en la cruz y es mi derecho recibirla. ¿Qué acciones puedes tomar hoy para fortalecer tu fe en la autoridad de la palabra de Dios para tu sanidad? Paso 3. Recibir y apropiarte de la palabra de sanidad. Recibir y apropiarte de la palabra de Dios significa aceptar y creer en sus promesas de sanidad, haciéndolas parte integral de tu vida. No basta con conocer la palabra, debes internalizarla y guardarla en tu corazón y en tu alma, haciéndola parte de ti mismo y creyendo que es para ti. Esto implica vivir conforme a la palabra y permitir que transforme tu vida. A continuación, veamos algunos consejos que debes seguir para recibir e internalizar la palabra de sanidad. 1. Reconocer la autoridad delegada por Jesús. Nos delegó su autoridad y nos ha dado poder para sanar y vencer cualquier adversidad. En Mateo 10:1 dice, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera, y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. En Lucas 10:19 dice, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. 2. Aceptar y creer en la promesa de sanidad. Acepta la palabra de Dios como verdad absoluta y cree que sus promesas de sanidad son para ti. En Juan 15:7 dice, si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis, y os será hecho. Permite que estas promesas se arraiguen en tu corazón y mente. 3. Internalizar la palabra. Medita en la palabra de Dios día y noche, permitiendo que transforme tu pensamiento y acciones.
En Salmo 119, 11 nos enseña, en mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti. Memoriza versículos de sanidad, repítelos constantemente y hazlo parte de tu vida y tenlo presente en tu vida diaria. 4. Amar y permanecer en la palabra de Dios. Significa internalizar dentro de ti, hacerlo parte de ti mismo. Juan 15:10 dice, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. Si amas y permaneces en la palabra, estás en autoridad. 5. Vivir conforme a la palabra. Aplica los principios bíblicos en tu vida diaria. En Santiago 1:22 dice, pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Actúa como si ya hubieras recibido la sanidad, demostrando tu fe a través de tus acciones. 6. Declarar las promesas de sanidad. En Proverbios 18:21 declara, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Habla palabras de vida y sanidad, creyendo que Dios cumplirá su palabra. Un ejemplo poderoso de alguien que se apropió de la palabra de sanidad es la mujer con el flujo de sangre. En Marcos 5:25 al 34, esta mujer había sufrido por 12 años y había gastado todo lo que tenía en médicos sin encontrar cura. Sin embargo, cuando escuchó acerca de Jesús, creyó en su poder sanador. Ella dijo, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Marcos 5:28. Actuó en fe, tocó el manto de Jesús y fue sanada inmediatamente. Jesús le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz, y queda sana de tu azote. Marcos 5:34. Puedes hacer la siguiente afirmación, recibiendo la autoridad de la palabra de Dios en tu corazón. Acepto y creo en la autoridad de la palabra de Dios para mi sanidad. Internalizo las promesas de sanidad de Dios y las hago parte de mi vida y quehacer diario. Declaro con fe que la sanidad ya es mía, Cristo me la dio en la cruz. ¿Qué harás hoy para internalizar la palabra de Dios y recibir tu sanidad? Paso 4. Obedecer y poner en práctica la palabra de Dios. La obediencia a la palabra de Dios te da la autoridad y es crucial para experimentar su poder y recibir tu sanidad. La Biblia nos exhorta a ser hacedores de la palabra y no solo oidores. Santiago 1:22 dice, pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. La obediencia demuestra tu fe y confianza en Dios, sometimiento a la autoridad de su palabra. Veamos lo que debemos hacer para obedecer y poner en práctica la palabra de Dios. 1. Amar es el primer paso para obedecer. El amor a la palabra de Dios nos conduce a permanecer en su autoridad y obedecerlo confiando en sus promesas. Juan 15:10 dice, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. 2. La obediencia abre la puerta a las bendiciones de Dios. Jesús enseñó que todo lo que pidas al Padre, en su nombre, Él lo hará, si me amas, guardas mis mandamientos. Juan 14:13 y 15. La obediencia a la palabra de Dios es una demostración de amor y fe en Él. 3. Forma el hábito de practicar la palabra que recibes de Dios, y hazlo sin demora ni postergación, para no olvidarte y caer en desobediencia. Cambia los hábitos de desobediencia por los que te conducen a la obediencia. En Santiago 1:22 nos exhorta a ser hacedores de la palabra y no solo oidores. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica, de lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Jesús también enfatizó la importancia de la obediencia en Mateo 7:24 y 25, comparando al sabio que edifica su casa sobre la roca con el insensato que la construye sobre la arena. 4. Respeta la autoridad de la palabra. Demuestra que crees, aceptas y estás bajo la autoridad de la palabra de Dios con tu obediencia. Obedeces a quien consideras tu autoridad. Si consideras la palabra de Dios como tu autoridad, la obedecerás, de lo contrario, no es tu autoridad. 5. Vivir una vida saludable y santa. Sigue las instrucciones bíblicas sobre cómo vivir una vida saludable y alineada con los principios de Dios. Esto incluye cuidar tu cuerpo, evitar el pecado y vivir en santidad. Primera de Corintios 6:19 y 20 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Un ejemplo de alguien que practicó la palabra de sanidad y recibió un milagro es el profeta Elías.
En Primera de Reyes 17, 8 al 24, Dios envió a Elías a la casa de una viuda en Sarepta. La viuda obedeció la instrucción de Elías de hacerle una torta con lo último de su harina y aceite. Debido a su obediencia y fe, Dios multiplicó el aceite y la harina, y más tarde, cuando el hijo de la viuda enfermó y murió, Elías oró a Dios y el niño fue resucitado. Este milagro fue resultado de la obediencia y la fe en la palabra de Dios. Puedes hacer la siguiente afirmación, recibiendo la autoridad de la palabra de Dios en tu corazón. Hoy determino obedecer la palabra de Dios con todo mi corazón y recíbolo como mi máxima autoridad, y también recibo sus bendiciones de sanidad y paz en mi vida. Decido hacer un hábito en mi vida, de practicar la palabra de Dios cada día, demostrando mi fe inquebrantable y mi total respeto a Dios. Creo que mi obediencia a la palabra de Dios me abre las puertas a su poder sanador, transformando mi vida conforme a su gracia y misericordia. ¿Qué determinas hacer hoy para obedecer y poner en práctica la palabra de Dios y recibir tu sanidad? Paso 5. Declarar con autoridad la palabra de Dios. Declarar la palabra con autoridad de Dios significa hablar las promesas y verdades de la Biblia con la confianza y el poder que provienen de Dios mismo. Esta autoridad no es propia, sino que es delegada por Dios a sus hijos a través de Jesucristo y el Espíritu Santo. Hablar con autoridad implica tener la certeza de que lo que decimos tiene el respaldo y el poder de Dios. Es hablar con la convicción de que nuestras palabras, basadas en la palabra de Dios, tienen el poder de cambiar circunstancias, sanar, liberar y traer vida. Según la Biblia, veamos lo que significa declarar la palabra de Dios. Declarar la palabra es ser la boca de Dios. Esto significa hablar lo que Dios dice. En Jeremías 1:9, Dios dice, y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Esto nos muestra que cuando declaramos la palabra de Dios, estamos hablando con la autoridad y el poder que Él nos ha dado. También en Éxodo 4:12, Dios le dice a Moisés, ahora pues, ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Declarar la palabra es decir lo que Dios dice. Esto implica proclamar las verdades y promesas que encontramos en la Biblia. En Mateo 4:4, Jesús respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Al decir lo que Dios dice, estamos alineando nuestras palabras con su voluntad y su verdad. Declarar la palabra es sembrar la semilla de Dios. Esto significa plantar las verdades bíblicas en nuestros corazones y en los corazones de los demás. En Isaías 55:11 dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para lo cual la envié. Marcos 4:14 dice, el sembrador es el que siembra la palabra. Cada vez que declaramos la palabra de Dios, estamos sembrando semillas de fe que producirán fruto en su tiempo. Declarar la palabra es profetizar lo que Dios dice. Esto implica declarar con fe lo que Dios ha prometido, incluso antes de ver el cumplimiento. En Ezequiel 37:4 y 5, Dios le dijo a Ezequiel que profetizara sobre los huesos secos, profetiza sobre estos huesos, y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros, y viviréis. Profetizar es hablar con autoridad y confianza en que Dios cumplirá su palabra. Declarar la palabra es enviarla a hacer su obra. Esto significa declarar sus promesas y esperar que se cumplan. Ser firme, asegura que la palabra de Dios no regrese vacía, sino que cumpla su propósito. En Isaías 55:11 así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para lo cual la envié. Al enviar la palabra de Dios, confiamos en que su poder se manifestará y veremos los resultados. Declarar la palabra es usar el poder que Dios ha puesto en tu boca. Dios ha puesto un poder en la boca de sus hijos, para que declaren su palabra. En Proverbios 18:21 dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Las palabras son una herramienta poderosa para edificar, alentar y sanar, o para causar destrucción, dolor y sufrimiento. Y retornan a nosotros con frutos, y cosechamos bendiciones o enfrentamos consecuencias destructivas. Rechazar las palabras negativas, contrarias y de dudas. Debes rechazarlas porque al recibirlas y guardarlas en tu corazón, se oponen o te quitan la autoridad de Dios. La verdad no se junta con la mentira. En Santiago 3:10 dice, de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos,
Esto no debe ser así. Cierra tus oídos a palabras de enfermedad y duda, contrarias a la verdad, y enfócate en oír y hablar solo las promesas de Dios. ¿Cómo declarar la palabra de Dios? Declarar la palabra de Dios implica hablar con fe y autoridad las promesas y verdades contenidas en la Biblia. Aquí se detallan los pasos y conceptos clave para hacerlo efectivamente. Verbaliza la palabra de Dios. Declarar la palabra de Dios es verbalizar las Escrituras con fe, creyendo que lo que dice se cumplirá. Esto se basa en la autoridad que Dios nos ha dado como sus hijos. Proverbios 18:21 dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Mateo 17:20 añade, porque de cierto os digo, que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. ¿Dónde declarar la palabra de Dios? Debes declarar la palabra de Dios en cualquier lugar y en cualquier circunstancia. No hay limitaciones geográficas o temporales para hablar las promesas de Dios. En Deuteronomio 6:6 y 7 dice, y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Salmo 1:2 dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Cuántas veces declarar la palabra de Dios? Declarar la palabra de Dios debe ser un hábito constante. No hay un límite en la cantidad de veces que puedes declarar las promesas de Dios. Mientras más lo repites, más fortaleces tu fe y alineas tu mente con la verdad de Dios. Josué 1:8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien. La palabra es como la oración, la debes repetir sin cesar. Primera de Tesalonicenses 5:17. Cómo persistir declarando aun cuando no ves los resultados. La persistencia en declarar la palabra de Dios, incluso cuando no ves resultados inmediatos, es crucial y afirma tu autoridad. Hebreos 10:23 dice, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Gálatas 6:9 dice, no nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. La fe requiere paciencia y confianza en que Dios cumplirá su palabra en su tiempo perfecto. ¿Cómo intensificar para acelerar las respuestas? Para intensificar más tus declaraciones, aumentar su frecuencia y su impulso, debes llenar más tu corazón con la palabra. Jesús dijo, de la abundancia del corazón habla la boca, Lucas 6:45. Mientras más lleno esté tu corazón con la palabra, más hablarás y más acelerarás la respuesta. Te ayudará mucho el ayuno, la adoración, las acciones de gracias con el impulso del Espíritu Santo. Un ejemplo de alguien que declaró la palabra de sanidad y recibió un milagro es el centurión de Capernaum. En Mateo 8:5 y 13, el centurión vino a Jesús pidiendo sanidad para su siervo. Dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra, y mi siervo sanará. Mateo 8:8. Jesús se maravilló de su fe y dijo, ve, y como creíste, te sea hecho. Y su siervo fue sanado en esa misma hora. El centurión declaró la palabra de sanidad con fe y vio el milagro cumplido. Puedes hacer las siguientes afirmaciones, recibiendo la autoridad de la palabra de Dios en tu corazón. 1. Declaro con autoridad la palabra de Dios sobre mi vida, sabiendo que su poder está en mis palabras y que traerán sanidad y liberación. 2. Confío en que la palabra de Dios no volverá vacía. Cada vez que la declaro, estoy sembrando semillas de fe que producirán fruto en su tiempo. 3. Profetizo con fe las promesas de Dios sobre mi vida, creyendo que su palabra tiene el poder de cambiar circunstancias y traer vida. ¿Qué determinas hacer para declarar la palabra de Dios con autoridad sobre tu salud, vida y tus circunstancias? Paso 6. Declarar las promesas de sanidad. Declarar las promesas de sanidad de Dios es una práctica poderosa que nos permite alinearnos con su voluntad y recibir su sanidad en nuestras vidas. Al hacerlo con autoridad y fe, nuestras palabras tienen el poder de cambiar circunstancias, sanar, liberar y traer vida. Tú que necesitas sanidad, tu tarea número 1 debe ser escudriñar la palabra y encontrar todas las promesas en la Biblia. Creerlas, subrayarlas, transcribirlas, internalizarlas, grabarlas en tu corazón y en tu mente, declararlas todos los días, y con estas promesas enfrentar a la enfermedad y a todos los que se opongan o duden.
Aquí tienes algunas promesas de sanidad de la Biblia y ejemplos de cómo puedes declararlas con autoridad. La promesa: yo soy Jehová tu sanador. Éxodo 15:26. Declaración: declaro que Jehová es mi sanador. Confío en su poder para restaurar mi salud completamente. La promesa: Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Salmo 103:3. Declaración: declaro que Dios sana todas mis dolencias y perdona todas mis iniquidades. Mi cuerpo y mi alma están siendo restaurados por su poder. La promesa: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías 53:5. Declaración: declaro que por las llagas de Jesús, yo he sido sanado. Recibo la sanidad que Él compró para mí en la cruz. La promesa: mas yo haré venir sanidad para ti, y sanaré tus heridas, dice Jehová. Jeremías 30:17. Declaración: declaro que Dios trae sanidad a mi vida y sana todas mis heridas. Confío en su promesa de restauración. La promesa: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Mateo 8:17. Declaración: declaro que Jesús tomó mis enfermedades y llevó mis dolencias. Estoy libre de toda enfermedad por su sacrificio. La promesa: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Primera de Pedro 2:24. Declaración: declaro que por la herida de Jesús, yo he sido sanado. Vivo en la justicia y la sanidad que Él me ha dado. Estas son algunas promesas de la gran cantidad de promesas que existen en la Biblia en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Un ejemplo es el profeta Ezequiel, que declaraba la palabra de Dios con autoridad. En el capítulo 37 del libro de Ezequiel, encontramos el famoso pasaje del Valle de los Huesos Secos. Aquí, Dios le ordena a Ezequiel que profetice sobre los huesos secos para que vuelvan a la vida. Ezequiel 37:4-5, me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos, y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros, y viviréis. Ezequiel obedeció y declaró la palabra de Dios con autoridad. Como resultado, los huesos se juntaron, se cubrieron de carne y piel, y finalmente, al recibir el aliento de vida, se levantaron como un gran ejército. Este testimonio muestra el poder de declarar la palabra de Dios y cómo, a través de la obediencia y la fe, se pueden ver milagros y transformaciones. Puedes hacer las siguientes afirmaciones para declarar con autoridad la palabra de Dios. 1. Declaro con autoridad la palabra de Dios sobre mi vida, sabiendo que su poder está en mis palabras y que traerán sanidad y liberación. 2. Confío en que la palabra de Dios no volverá vacía. Cada vez que la declaro, estoy sembrando semillas de fe que producirán fruto en su tiempo. 3. Profetizo con fe las promesas de Dios sobre mi vida, creyendo que su palabra tiene el poder de cambiar circunstancias y traer sanidad y vida. ¿Qué acciones específicas harás para descubrir todas las promesas de sanidad de Dios y declararlas con autoridad? Paso 7. Permanecer en la palabra. El que permanece en la palabra de Dios, permanece en la autoridad de la palabra. Para ver el cumplimiento de la palabra, hay que esperar con fe y paciencia que la palabra enviada haga su trabajo y traiga los resultados. Veamos cómo hacerlo, según la Biblia. 1. Esperar con fe y paciencia para ver el cumplimiento de las promesas. Dios es nuestro sanador. En su palabra dice que ya fuimos sanados y que debemos tener fe para recibir su sanidad y ser pacientes para recibirla, que puede ser instantánea o progresiva, y a su multiforme manera de hacerlo. Mantén una actitud firme de fe y paciencia, es vital para ver la sanidad. En la palabra, nos anima a imitar a los que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Hebreos 6:12, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Además, en Hebreos 11:1 nos recuerda que, es, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. 2. Permanecer en la palabra de Dios. Esto significa vivir en una relación continua con Él, confiando en su guía y dirección. Jesús dijo que, si permanecemos en Él y en su palabra, tendremos autoridad y veremos el cumplimiento de sus promesas. Juan 15:7 dice: si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. También, permanecer es demostrar que somos sus discípulos. Juan 8:31,
Jesús afirma, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. 3. Seguir declarando la palabra, sembrando y cuidando la siembra de la palabra de Dios, hasta ver la cosecha. Esto implica declarar continuamente las promesas de Dios y mantener la fe en su cumplimiento, y no rendirse hasta verlo realidad. Gálatas 6:9 nos exhorta, no nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Permanecer declarando la palabra de Dios asegura que no regresa vacía. En Isaías 55:11, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para lo cual la envié. 4. Mantener una actitud de gratitud y alabanza, antes de ver los resultados. Las acciones de gracias con alabanzas, adoración, ofrendas y servicio en la obra de Dios, fortalecen nuestra fe y nos mantienen enfocados en la fidelidad de Dios. Primera de Tesalonicenses 5:18 dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Asimismo, el salmista nos invita a entrar en la presencia de Dios con acción de gracias. Salmo 104, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. 5. Mantenerte en la oración, el ayuno y la búsqueda de la llenura del Espíritu Santo. La oración y el ayuno son prácticas poderosas que nos acercan más a Dios y nos llenan de su Espíritu. Estas disciplinas nos ayudan a mantenernos enfocados, fortalecidos en nuestra fe y a crecer en la palabra de Dios. Jesús enseñó que hay enfermedades que necesitan oración y ayuno. Mateo 17:21 dice, este género solo sale con oración y ayuno. Mateo 6:6, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Mateo 6:17 y 18, pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Efesios 5:18, sed llenos del Espíritu. Un ejemplo de alguien que permaneció declarando la palabra de sanidad y recibió un milagro es la mujer con flujo de sangre. En Marcos 5:25 al 34, esta mujer había sufrido por 12 años y había gastado todo lo que tenía en médicos sin encontrar cura. Sin embargo, ella dijo, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Marcos 5:28. Ella persistió en su fe y, al tocar el manto de Jesús, fue sanada instantáneamente. Jesús le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz, y queda sana de tu azote. Marcos 5:34. Puedes hacer las siguientes afirmaciones, para permanecer hasta ver el cumplimiento de las promesas. 1. Yo creo que la fe y la paciencia son las llaves que abren las puertas de las promesas de Dios. No me rendiré, seguiré creyendo y esperando en su palabra, porque a su tiempo cosecharé grandes bendiciones y mi sanidad. 2. Decido permanecer firme en la palabra de Dios, porque en ella encuentro la fuerza y la guía necesarias para superar cualquier desafío. Recuerdo que su palabra nunca vuelve vacía, siempre cumple su propósito. 3. Alabo y agradezco a Dios en todo momento, incluso antes de ver los resultados. Fortaleceré mi fe con esta actitud de gratitud, y me mantendré enfocado en la fidelidad y las promesas de Dios. ¿Qué acciones determinas hacer para permanecer firme en la autoridad de la palabra? Paso 8. Compartir el milagro. El plan de Dios es que veas el cumplimiento de su palabra, disfrutes de su sanidad y des testimonio de las bondades de Dios hasta donde alcance tu influencia. Esto glorifica a Dios, también anima y desafía a otros en su fe en Dios y su palabra. 1. Disfrutar y agradecer por la sanidad recibida. Reconocer y celebrar la obra de Dios en tu vida fortalece tu fe y te llena de gratitud. Primera de Tesalonicenses 5:18, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Salmo 103, 2 y 3, bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. 2. Compartir tu testimonio con otros. Contar lo que Dios ha hecho en tu vida puede inspirar y fortalecer la fe de otros. Marcos 5:19, ve a tu casa y a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Salmo 66:16, venid, oíd todos los que teméis a Dios, y contaré lo que ha hecho a mi alma. 3. Animar y desafiar a otros en su fe.
tu testimonio puede ser una fuente de esperanza y motivación para aquellos que están esperando su propio milagro. Hebreos 10:24, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Segunda de Corintios 1:4, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. En Marcos 5:1-20, Jesús liberó y sanó a un hombre poseído por demonios. Este hombre quería seguir a Jesús, pero el Señor le dijo: ve a tu casa y a tu familia y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y lo misericordioso que ha sido contigo. Marcos 5:19. El hombre obedeció y fue a las 10 ciudades de su región, proclamando las grandes cosas que Jesús había hecho por él, y todos quedaban asombrados de lo que les decía. Este hombre no solo experimentó la sanidad, sino que también compartió su testimonio, glorificando a Dios y animando a otros. Puedes hacer las siguientes afirmaciones para permanecer hasta ver el cumplimiento de las promesas. 1. Confío en que Dios cumplirá su palabra en mi vida. No me rendiré, seguiré esperando con fe y paciencia, sabiendo que a su tiempo cosecharé grandes bendiciones. 2. Mantengo una actitud de gratitud y alabanza, incluso antes de ver los resultados. Esta actitud fortalece mi fe y me mantiene enfocado en la fidelidad de Dios. 3. Declaro continuamente las promesas de Dios sobre mi vida, sé que su palabra no volverá vacía, sino que cumplirá el propósito para el cual fue enviada. ¿Qué pasos tomarás hoy para compartir el testimonio de la obra de Dios en tu vida con otros? En conclusión, la sanidad que Dios ofrece es integral, abarcando cuerpo, alma y espíritu. Para experimentar esta sanidad, es esencial usar la autoridad que Dios nos ha dado a través de su palabra. Veamos el resumen de los 8 pasos para usar la autoridad de la palabra de Dios. 1. Conocer la autoridad que reside en la palabra de Dios. Al estudiar y meditar en las Escrituras, comprendemos el poder y la promesa de sanidad que Dios nos ha dado. La fe es fundamental. 2. Creer en las promesas de Dios nos permite recibir su sanidad y activa el poder de la palabra en nuestras vidas. 3. Hacer tuyas las promesas de sanidad significa aceptarlas y reclamarlas como una realidad en tu vida, confiando en que Dios cumplirá su palabra. 4. La obediencia a las instrucciones de Dios es crucial. Seguir sus mandamientos y vivir conforme a su voluntad abre las puertas para recibir su sanidad. 5. Hablar las promesas de Dios con confianza y poder es esencial, ya que nuestras palabras, basadas en la palabra de Dios, tienen el poder de cambiar circunstancias y traer sanidad. 6. Proclamar específicamente las promesas de sanidad sobre tu vida fortalece tu fe y activa el poder de Dios para sanar. 7. Permanecer firme en la palabra de Dios, incluso cuando no vemos resultados inmediatos. La perseverancia en la palabra da autoridad y asegura el cumplimiento de sus promesas. 8. Testificar el milagro de sanidad, para glorificar a Dios, animar y fortalecer la fe de otros. ¿Qué decisiones tomarás hoy para usar la autoridad de la palabra y seguir estos pasos para recibir tu sanidad? Si te ha inspirado este mensaje, suscríbete, activa la campanita para más contenido, y deja un amén en los comentarios. Dios te bendiga.